Continuemos. Ahora yo decía, miren, si nosotros dividimos para el incremento de la variable independiente, toda la expresión, entonces nos va a quedar acá delta y sobre delta x. Esto es igual a 2x más delta x, ¿no es cierto? Esto nos quedaría. Bien, estamos comparando incrementos, así decía el título. Hemos comparado incrementos, comparación de incrementos. Si tenemos la función y igual a x al cuadrado, y si a la función, a la variable x la consideramos fijo, eso decíamos, un valor fijo, y le damos un incremento a esta variable, entonces la variable y obtiene un incremento. Si restamos nos da esto, y si dividimos llegamos a esta conclusión de acá. Ahora, vamos a suponer nosotros que el valor fijo de x, porque ese era el objetivo, queremos hallar la razón de los incrementos. El valor fijo de x es igual a, puede ser 3, 2, 1, 0, 4, 8, cualquier valor, se me ocurre 4. ¿Sí? Cualquier valor puede ser. Entonces, si el valor fijo de x, entonces nosotros vamos y le aplicamos el límite aquí, ¿sí? El límite cuando del delta x tiende a 0, de la expresión delta y sobre delta x, es igual al límite cuando delta x tiende a 0, de 2x más, aplico ya la distribución de límites, ¿no? Como les decía, tienen que tener ustedes un poquito de conocimiento de límites. ¿Sí? Entonces, esta expresión de acá, me queda el límite cuando delta x tiende a 0, de delta y sobre delta x. ¿Es igual a qué? Simplemente a 2x. Más, esto es 0. Es decir, el límite cuando delta x tiende a 0, de delta y sobre delta x es igual a 8. Y ustedes dicen, ¿por qué 8? Porque tomé a x como un valor fijo de 4. Y 4 por 2 es 8. Ah, ya. O sea que, wow, si tiene un valor fijo, x, la razón de los incrementos aplicado a un límite me da 8. ¿Qué significará eso? Ya lo vamos a analizar. ¿Qué significa este 8? ¿Qué tiende? Bien, entonces lo que hicimos ahorita es comparar incrementos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque ahora vamos a pasar a otra partecita. Hasta aquí. Entonces, ¿qué hemos visto? Incrementos. Sí, cómo cambian los incrementos directa o inversamente proporcional a los incrementos de las funciones. Hemos comparado incrementos, hemos tomado un valor fijo de x y hemos llegado a esta conclusión. ¿Sí? Que el límite cuando delta x tiende a 0 de esto nos da 8. Partiendo de esta función. ¿Qué tiene que ver aquí el límite? ¿Y qué tiene que ver los incrementos? Algo ha de tener que ver. Ya van a ver que ese origen lo llevó a nuestro amigo Leibniz y Newton. Bueno, Leibniz, él sí por la parte de los incrementos. Newton se fue por la parte de la física. Sí, por la razón de los cambios, a diferencia, ¿no? Y por ahí los dos supuestamente dicen que Leibniz ya tenía los escritos de Newton, otros dicen que los dos indistintamente descubrieron el cálculo diferencial. Uno como le llamó los fluxo no me acuerdo cómo lo llamó en su libro Matemática, Filosofía Naturales, Isaac Newton. Bueno, un poquito de biografía que hay que investigarlo, pero para que tengan ustedes una pequeña idea de cómo se fue inventando el cálculo, ¿no? ¿Cuál fue la curiosidad? Ellos estaban jugando con esto, con las funciones, con los incrementos, con los límites, con los infinitesimales, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí alguna pregunta. Algo que es muy importante
ver para que usted entienda la definición de derivada. Sí, vamos a hacerlo brevemente, rapidito, un cuadrito aquí. ¿Cómo pudiera insertar una tabla? Una tabla necesito de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 11 por 7. Voy a ver si es que la puedo hacer en el Excel y la inserto acá, ¿ya? Dejo de compartir un ratito esto. Para explicar, en la parte de la teoría es bueno quedarnos un ratito, porque yo puedo pasar directo, como digo, a los que ya saben integrar y derivar rápido a las fórmulas de derivación, y nos fuimos. Sí voy a conceptualizar un poquito para los que no tienen conocimiento de lo que es el cálculo diferencial. Así que tengan paciencia. Vamos a ver. Un segundo. ¿Cómo estamos por acá? ¿Ya? Listo. A ver, en Excel quería una tabla. Dije que quería una tablita. La tabla de... Se la repito y le vamos a llenar los datos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por los valores que sean. Serían por aquí puede ser. ¿Ya? Profe, yo no estoy viendo la pantalla. No, es que estoy en Excel. Ya. Estoy insertando una tabla. Ya regreso a la pantalla. Ya. Tranquilos, es que toca valerse de la tecnología ahorita. Sí, vamos a poner un espacio de unos 20. A ver qué pasa. Yo creo que ahí sí nos sirve esta. Incluso un poquito más grande hagamos. Sí. Ya, aceptar. Ya. Regálenme un minutito. Es que me pongo a hacer la 4. 4 y ya está. Entonces vamos a poner aquí valor inicial de X, valor inicial de X, valor final de X, Estoy haciendo una tablita para ponerla ya en el Pero si quieren les voy a compartir para que no estén ahí aburridos. Ya vamos a poner valor final de X, incremento de X. Incremento de X. ¿Qué más podemos poner? Nos hace falta valor inicial de Y. Quiero ilustrarles algo. Con esto ustedes van a entender mucho mejor el concepto de derivada, que ya mismo entramos. Incremento de Y, ¿no? Valor inicial de Y. Valor final de Y. A ver. Tenemos valor inicial de X, valor final de X. Incremento de X, valor inicial de Y. Valor final de Y. Incremento de Y. Y nos faltaría una columna más para la razón de los incrementos. Razón de los incrementos.
aquí ajustar a texto. Sí, esto está bien. Vamos a llevarnos esta tablita para acá. Yo la necesito a esta tablita. Vamos al pizarrón. Control V. Listo. ¿Me confirman si pueden ver, por favor? ¿Sí pueden ver? Sí. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, miren, nuestra función es y igual a x al cuadrado. Porque lo que hicimos nosotros es tomar esta función y igual a x al cuadrado y tomamos un punto inicial de x fijo, donde estaba, acá no está. Acá en la última parte que hice la comparación de los incrementos. Tomamos el valor inicial de x igual a 4. Es decir, le pusimos a esto como fijo. ¿Sí? X, 4. Ok. Y tomamos nuestra. Entonces, el valor inicial de x va a ser igual a 4. Vamos a trabajar con rojo. 4, 4, 4 para todo, ¿no? Necesito, por favor, que tengan calculadora en mano. Ya, 4. Ahora, si de esta función, 4 al cuadrado, ¿cuánto es? El valor inicial de y. Va a ser, valor final de x. El valor le vamos a hacer variar de acuerdo al incremento. Por ejemplo, si yo digo que el valor final es de 2 en 2, o de 1 vamos a hacer variar. Digamos que le pongo aquí 5. ¿Sí? Entonces el incremento, ¿cuánto es aquí? Es de 1. Si le pongo 4.8 acá, es decir, va bajando, el incremento es 0.2, ¿no es cierto? Perdón, 0.8. Si le pongo aquí 4.6, ¿cuánto va a ser el incremento? De 0.6. Si le pongo 4.4, 4.2, 4.1, 4.01 y 4.001, también puedo ponerle 4.0001. Necesito calculadora, por favor, que ustedes tengan, porque quiero que comparen algo. Entonces, miren, aquí el incremento va a ser 1, 0.8, 0.6. Aquí sería 0.4. 0.4, 0.2. 0.1, un incremento de 0.1 es visible, un incremento de 0.01 quizá para ciertos ojos, pero un incremento de 0.01 ya a la centésima parte, o un incremento de 0.001, una milésima parte, eso no es apreciable para el ojo humano. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos ahora sí con los incrementos de y. ¿Cuál fue el valor inicial de y? Si x vale 4, 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16, ¿no es cierto? Entonces el valor inicial de y es 16 para todo. ¿Sí? Es 16, 16, 16. Verán que al final tengo que tomarle la asistencia, ¿ya? 16, 16 y 16. Listo. ¿Cuál va a ser el valor final de y? El valor final de y es 5 al cuadrado es 25. ¿Sí? Ahora, 4.8 al cuadrado, me elevan ustedes y les va a dar 23.04. Eleven 4.6 al cuadrado y les va a dar 21. Vayan comparando, 21.16. Si me equivoco, me corrigen. Luego le va a dar 19.36. 17.64. 16.81. 16.08. 0.801. Acá me va a dar 0.16, perdón.
.0080. Comparen ustedes, eleven al cuadrado esos valores. Y acá me va a dar 16.3 ceros. 1, 2, 3 ceros, 80. ¿Cuál es el incremento? De 16 a 25 hay un incremento de 9. De 16 a 23 hay un incremento de 7.04. De 16 a 21 de 5,16. De 3.36. Miren, el incremento de Y también va bajando. De 1.64. De 0.81. De 0.0801. De 0.0080. Y el último incremento, y así pudiéramos, si ustedes estudiaron límites, tienen que saber que cuanto más yo me acerco, más tiende a un valor. Ahora sí, la razón de los incrementos. Vamos a dividir el incremento de la variable Y para el incremento de la variable X. ¿Sí? El incremento de la variable Y dividido para el incremento de la variable X. Esto vamos a hacer en los incrementos. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, el primer incremento que nosotros tenemos que dividir es 9 para 1. Luego 7.08 con 0.8. Vamos a dividir los dos primeros. ¿Y qué obtenemos? 9 dividido para 1 me da 9. Usted una pregunta yo tengo. Dígame. Estos valores de acá de valor final de Y, no, Sí. no le comprendo. ¿De dónde Ya. lo sacan? Resulta de, a ver, ¿se acuerda que yo tenía un X inicial? X inicial, digamos, 4. Entonces, f de 4 es igual a reemplazar el 4 en la función. 4 al cuadrado. ¿Cuánto me da? 16. Y esto se conocía como Y inicial. Eso lo di en incrementos. Sí, claro, pero le digo lo de acá. Por eso es lo mismo. ¿Cuál es el valor inicial de X? De 4. Y, de la fila del El valor final inicial de de X Y. es 4. ¿Cuál será el valor inicial de Y? 4 al cuadrado, Ah, 16. ya, ok, ya. La función, ya sé, lo que pasa es que la compañerita no le está viendo que la función está encima. Para toda esta tabla de aquí. ¿Ya? Ahí me entendió mejor. Sí, ahí sí, está bien. Listo. Gracias. Entonces, ahora si usted mismo divídame. 704 para 0.8. Dígame cuánto sale. 704 para 0.8. ¿Quién me dice cuánto salió? 8,8. Ya, 8.8. Luego el otro le va a salir 8.6. Luego el otro le va a salir 8.4. ¿Sí? Luego le va a salir 8.2. Luego le va a salir 8.1. Luego le va a salir 8.01. Y finalmente, si usted divide, en mi calculadora me salió 8. Cerradito. ¿Sí? Sale. Ahora, lo que podemos ver aquí es que si el incremento delta X disminuye, también disminuye el incremento delta Y. Por lo que concluimos, entonces, que el límite, ojo, cuando delta X, el incremento tiende a 0, de delta Y sobre delta X, ¿nos da cuánto? 8. Lo demostramos en la tabla y lo demostramos en la parte de acá arriba. Cuando hicimos comparación de incrementos. Tendía a 8 siempre y cuando el valor fijo de X sea 4. Esta tabla nos ayuda a entender que el límite algo tiene que ver aquí con la derivada, porque ya vamos a ver, ahorita vamos a ver el concepto de derivada. Sí, ¿qué es lo que digo? A ver, vamos viendo la tablita. Ya. Lo que digo es que tengo esta función Y igual a X al cuadrado.
hago la comparación de incrementos y la razón de los incrementos, mientras el incremento tiende a cero, el incremento de la variable tiende a cero, miren, el incremento, ¿dónde está el incremento aquí? Tiende a cero. Ese límite es 8. Recuerden que el límite no es en sí un valor, es simplemente para el ingeniero, dice 2.425 es 2,4. Para el matemático no, ese se hace una conjetura y dice no, este es un número racional, un número irracional, esto está, él empieza a hacer un poco de cosas. Entonces, la aceptación del límite en sí es que usted puede irse aproximando y este incremento, si se recuerda la definición de límite, el límite de una función f de x es igual a L si y solo si el valor absoluto del valor de x menos a mayor que 0, menor que epsilon, entonces f de x menos L es menor que delta, algo así, ¿no? Siendo una definición media macabra de límite. Pero no estamos ahorita en límite, estamos ya en la parte de derivada. Entonces vamos a ver qué papel juega esto. ¿Qué papel juega? Yo quisiera que usted asocie y diga, el incremento tiende a cero en el límite de la razón. Aquí hay una razón de incrementos. Cuando ese incremento de la variable x tiende a cero, miren, el incremento es tan pequeñito, 0.01, 0.0 ya para mí esto es cero. Cuando tiende a cero, ese límite es 8. ¿Pero qué significará esto? ¿Será una pendiente? Ya vamos a ver. ¿Qué significa esto? Ok, entonces ahora sí vamos a ver lo que es el concepto de derivada. Lo vi pertinente esto para, como digo, para los estudiantes que nunca han recibido cálculo. Los que ya recibieron, ellos me están siguiendo el hilo y saben hasta a dónde voy yo. Sí, y nuestro concepto y nuestro primer objetivo es estudio de la definición de derivada de una función de una variable. Derivada de una función de una variable. Bien, cuando al estudiante se le dice, se le pregunta, un estudiante de ingeniería o de tecnología donde reciba cálculo, se le dice, ¿sabes derivar? Sí, dice. Derívame esta función y igual a 4x al cuadrado menos 2x. El estudiante dice, mira, la derivada de y con respecto a x, que es lo mismo que te puedo escribir como f' de x, esto simplemente es 8x menos 2. ¿Ya? Chévere. Excelente, como les dije. Ustedes van a salir así derivando. Los que ya saben derivar van a salir más todavía. El que no va a decir cómo llegué aquí, qué es lo que hizo. Verá. Primera instancia. Esto que usted está haciendo, esto está bien para un estudiante que quiere pasar el semestre. Una persona como usted que está recibiendo un curso de capacitación de cálculo diferencial integral, que es docente y que va a impartir en algún momento, ya sea a nivel de bachillerato superior o educación superior, usted tiene que saber conceptos ya. Sí. Un estudiante está bien que responda a esto. Un profesional no. O sea, un profesional le dice, a ver, para definirte la derivada hay dos maneras, como por el campo donde se fue Leibniz o por el campo donde se fue Isaac Newton. ¿Sí? Isaac Newton hizo mucho hincapié en la variación de incrementos o rapidez de cambio de incremento, que lo asoció con velocidades, pues. Me puedo ir o yo te digo que simplemente que la derivada no es otra cosa que el límite de la razón de los incrementos de la variable independiente a la variable dependiente cuando este incremento tiende a cero. Usted ya le dice conceptos matemáticos, está entendiendo clarito lo que usted le está diciendo. Y si me preguntas qué representa geométricamente la derivada, bueno, yo te puedo decir que la derivada no es otra cosa que si tenemos un intervalo o un punto A de un intervalo cualesquiera,
entonces la derivada no es otra cosa que la recta tangente en ese punto dado. Vean, entonces ya es un poco más de conceptualización del docente. Entonces vamos por ahí. Esto después lo dejamos. Yo sé que muchos de ustedes ya quieren hacer ejercicios. Lo vamos a hacer, pero todo a su debido tiempo porque es un curso de capacitación de cálculo diferencial integral donde tiene que estar bien conceptualizado ciertas cosas que usted, como digo, en pregrado las pasó por alto, las pasamos por alto. Nosotros queremos es aprender a derivar y resolver ejercicios. Se acabó. ¿Sí? Bien, esto más lo digo para los colegas. Entonces, vamos ahora sí a sacar la definición de la derivada. Vamos a tomar nuestra función y igual a f de x. Y igual a f de x. Habíamos dicho que si nosotros damos un incremento a la variable x, entonces y también adquiere un incremento. Más delta x, ¿no es cierto? Este es el incremento. Si restábamos la función, obteníamos que entre y menos y se simplifican y me queda el incremento, obtengo el incremento de y. Aquí era igual a f de x más delta x menos f de x. Continuamos por acá. Ahora, si a esa expresión que tengo yo ahí, delta y, digamos así bonito. Aquí es continuo en este punto, ¿no? Bien, entonces digo que la expresión que tengo, delta y igual a f de x más delta x menos f de y, f de x, perdón. Voy a dividirla para delta x, tal como hice en la comparación de incrementos. ¿Sí? Vamos a dividir para delta x. Entonces, el segundo miembro, delta y sobre delta x. En el punto límite, cuando el incremento de x tiende a 0, de la función f de x más delta x menos f de x. A ver, vamos a hacerlo bonito, esto ya se me está acabando el tiempo también para la hora de la evaluación. En límite, decía, de la función f de x más delta x menos f de x sobre delta x. A este segundo miembro, en su punto límite, por decirlo, en su valor límite, a esto de aquí nosotros lo conocemos como la derivada. ¿Sí? El límite se conoce como derivada, cuando delta x tiende a 0. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Ir concluyendo lo siguiente. Que la derivada de y con respecto a x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función f de x más delta x menos f de x. Todo esto sobre delta x. Entonces ya tenemos la ecuación matemática de lo que define a la derivada. La derivada de y o la derivada de f de x con respecto a x. Se lee la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? También podemos asociarla de la siguiente manera. La derivada de y con respecto a x
no es otra cosa que el límite cuando delta X tiende a 0 de la razón de los incrementos. También es válida. Recuerden que la parte derecha es delta Y sobre delta X, ¿no es cierto? Aquí, ya, delta Y sobre delta X. Y lo que, una igualdad, pues si le aplico límite, acá también le puedo aplicar límite. Bien, por lo tanto, si T es una función, digamos, de U, ¿sí? Si T es función de U, es decir, U igual a f de T. ¿Qué podemos decir? Que la derivada con respecto a T de U no es otra cosa que el límite cuando el incremento de T tiende a 0 de la función f ¿de quién? De T más el incremento menos f de T. Todo esto sobre delta. Ya lo entendimos en términos más generales. Luego ustedes van a ver otra definición con H, pero más adelante. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir? ¿Sí? Que la derivada de cualquier función con respecto Una a... pregunta, disculpe. Dígame. Aquí donde dice la... Ay, ya se va. La derivada de... Dígame. Mary, ¿qué pasó? Se me acabó el tiempo ya. Algo pasó. Bueno, entonces, algo muy importante que debe de aclararse también siempre es que el símbolo de Y sobre dx, esto debe de considerarse como una fracción, ¿sí? Más adelante, cuando se vea diferenciales, si voy a explicar, daremos sentido a este como algo independiente. Bueno, en ecuaciones diferenciales, si usted tiene, por ejemplo, dy sobre dx igual a 2x, se me ocurre sobre y. Esto es una ecuación diferencial. Ahí sí usted, ¿qué va a hacer? Le va a dar sentido y va a hacer lo siguiente. dy por y es igual a 2x por dx. Miren. Y luego le integra a cada lado. Sí, ¿y qué le queda ahí? Simplemente ya puede usted dejar de esta manera. Y por dy es igual a la integral de 2x, perdón. Diferencial de x. Entonces esto me queda que la integral de esto sería y cuadrado sobre 2. Es igual a ¿cuánto? A 2x cuadrado sobre 2 más una constante. Esto es una ecuación diferencial, pero esto más adelante, ya en el próximo semestre voy a abrir un curso de cálculo, pero enfocado a ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace y transformadas de Fourier. Ahorita vamos a ir con el cálculo diferencial. Entonces, por el momento, esto nosotros lo vamos a ver como una fracción. ¿Sí? Como una fracción. Simplemente una fracción que denota la derivada. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, para ir culminando esta partecita, la simbología que nosotros utilizamos son las siguientes. Derivada de y con respecto a dx. También es lo mismo que decir f' de x. También es normal decir la derivada con respecto a x de y. También es normal decir y'. También se acostumbra a poner la derivada de x de f de x. Son las más usuales, ¿no? De pronto se me está olvidando. Bueno, podríamos también ponerlo como la derivada con respecto a x
de f de x. Todas estas formas de representar a la derivada son válidas porque muchos textos utilizan. Ahora, esta de aquí es bastante utilizada para cuando se inicia, esta de aquí por comodidad más adelante, y esta de aquí, por ejemplo, es la que más se utiliza en ecuaciones diferenciales por comodidad, ¿sí? Porque no es tan fácil estar poniendo esta simbología confunde. Pero mientras tanto, estas dos derivadas, f' de x y y' nosotros vamos a utilizar para nuestros casos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, vamos a definir el concepto de derivada. ¿Cómo le pondríamos entonces? La derivada eso me pasa por no instalar la tablet, me toca escribir a mouse. ¿Alguien quiso hablar por ahí tal vez? Yo, pero se fue el internet. Y se me fue. ¿Cuál era la pregunta? Déjame definir. Arriba yo decía que el límite cuando delta t tiende a 0. ¿Qué pasa? Entonces decía que f de t más delta t. No estaba hablando de en función de t o de Sí. Aquí cito. Más delta t es correcto. Ajá, Gracias sí. por la pequeña observación. Es la costumbre de meter la X. Yo creo que sí, en palabras sí lo dije, T más delta T y le mandé delta X. Sí, la costumbre que siempre ya. trabajamos con delta X, porque es la variable más conocida, ¿sí? X, Y. Pero estas también son válidas. Por ejemplo, en transformada de Laplace, usted olvídese de trabajar con X y Y. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a definir el concepto de derivada. En función a lo que hemos sacado nosotros de acá. Entonces podemos decir que la definición fundamental del cálculo diferencial nos dice que la derivada de una función, ese límite y ya voy a hacer caer en cuenta en algo, ¿ya? Es el límite de la razón del incremento. Es el límite de la razón. Tengan paciencia. Estoy con el mouse. De la razón del incremento de la función, ¿sí? Del incremento de la función. Al incremento de la variable independiente.